Buenas, Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, encantado de tenerte aquí, con especial entusiasmo, ¿no? Ya que hemos formado parte del equipo de investigación durante varios años y para mí siempre es especial, pues, tenerte aquí, seguir aprendiendo y que podamos seguir colaborando, ¿no? Que seguimos todavía en el proceso. Para mí también, vamos, es un placer estar aquí y en el proyecto que lleváis de Psicoflix, que hacéis una gran labor de difusión de la psicología científica en general y sé que tiene una gran aceptación y realmente tiene mucha audiencia, con lo cual hacéis una muy buena labor hacia la psicología. Qué bien. Pues nos alegra que te guste y teníamos muchas ganas de hablar contigo, de hablar de FAB, que es un campo que, bueno, yo tengo algún podcast por ahí, pero no nos hemos metido todavía en materia y creo que es muy interesante que podamos conversar sobre ello y, y bueno, que fuisteis los pioneros en difundir FAB en España y creo que eso es muy meritorio por vuestra parte. Y bueno, si te parece podemos hablar de FAB, cómo surge, cuáles son los inicios. Bueno, si te quieres presentar, Luis, yo creo que todo el mundo te conoce, pero bueno, preséntate si quieres. Bueno, pues me presento para quien no me conozca. Soy Luis Valero, profesor de psicología de la Universidad de Málaga. Estoy como catedrático de psicología ya. Y bueno, he tenido toda una experiencia siempre dentro de la psiconducta, desde la investigación animal en un principio, luego con niños, niños con retraso y luego ya con adultos. Y la última, digamos, 20 años nos estamos dedicando a todo lo que son las terapias contextuales. Y dentro de ellas, aunque hemos tocado varias y tenemos casos en varios de ese tipo de aproximación, pues nos hemos dedicado muchísimo más a investigar y a aplicar la psicoterapia analítica funcional en muchos casos clínicos y a dirigir tesis, investigaciones precisamente sobre esta terapia, viendo un poco su eficacia, dado que consideramos que es la que más se ajusta a un análisis funcional más clásico, aunque hecho de una manera muy natural. Entonces, con esa es la terapia, un intento que hemos intentado más divulgar, más que se conozca y que se aplique cada vez más a los casos clínicos entre otros profesionales. Ujú. Mm. ¿Cómo podríamos definir FAB para la gente que no está familiarizado con este modelo? Porque sí que parece ser que ACT es más mainstream, pero Mm. que, bueno, hay una parte de la comunidad que no sabe lo que significa, ¿no? Podemos ir, pues, explicándole. Sí, a veces incluso el nombre al principio daba nombre a equívoco, incluso algunos creían que era como una especie de psicoterapia psicoanalítica por el nombre de analítico, pero analítico funcional es bastante diferente, ¿no? Entonces, simplemente para quien no lo conozca o dar una introducción, pues decir que la psicoterapia analítica funcional es una de las psicoterapias contextuales que surgió desde los años 90 dentro de todo el movimiento de nuevas psicoterapias conductistas, es decir, su base fundamentalmente es el conductismo, los principios del análisis experimental del comportamiento, es decir, los principios de aprendizaje ya establecidos y cómo se aplica eso en un análisis funcional a los casos clínicos. Lo que viene a aportar la psicoterapia analítica funcional es fundamentalmente una forma diferente de llevar a cabo la psicoterapia, es decir, partiendo de todos unos principios del análisis de conducta, de la modificación de conducta ya clásico, lo que se hace ahora es aplicarlo de una manera muy natural. De una manera, pues en un diálogo terapéutico, en un diálogo entre dos adultos. Y donde hay dos adultos, pues nos vamos a comportar, pues como suele ser una conversación relacional entre dos personas que están hablando y que están interaccionando, intercambiando cosas y no solo, digamos, lenguaje, sino también emociones, informaciones, contactos, de manera que realmente ese sea el contexto clínico donde se pueda producir el cambio. Entonces, básicamente, el nombre lo viene a definir. Si hablamos de una psicoterapia, porque igual que el resto de psicoterapia de cualquier otra aproximación, supone una interacción verbal entre dos personas. Visto desde fuera y, digamos, cinematográficamente, nosotros observamos una sesión de psicoterapia analítica funcional o una sesión de otro psicoterapeuta y a lo mejor no vamos a distinguir muchas diferencias, porque son simplemente dos personas hablando. Como tal, es una psicoterapia porque dentro de esa relación es donde se van a intentar solventar los problemas. Luego, esa analítica
porque lo que sí va a hacer es a dividir los problemas, afrontarlos poco a poco y centrándose entonces en conductas específicas. Es analítica porque analiza las conductas específicas. No nos vamos a centrar en el cambio de grandes trastornos, de categorías diagnósticas de ansiedad o depresión o trastorno de personalidad, sino en las conductas específicas que son los que realmente la persona trae su malestar o trae a la consulta. Lo que aquí llamaríamos conducta clínicamente relevante. Y en eso es lo que se va a centrar, y por eso es analítica. Y por último decimos que es funcional porque se va a basar siempre en todos los principios y las leyes de aprendizaje que ya existen en el análisis experimental de la conducta y el análisis funcional de la conducta. Es decir, que las técnicas ya conocidas de reforzamiento, reforzamiento diferencial, moldeamiento, control estimular, seguimiento de reglas, programa de reforzamiento, todo eso va a estar ahora presente a lo largo de la psicoterapia, solo que haciéndolo pues, de una manera muy natural a lo largo de la conversación, manejando fundamentalmente el lenguaje. O sea que las propias 3 palabras, psicoterapia, analítica y funcional, pues definen qué es. Qué bien lo has explicado, Luis. Llevas unos años con esto, ¿no? Unos años explicándolo, sí. Muchos seminarios, muchos másteres explicándolo. Más de 30 años, ¿verdad? Pues sí, porque realmente comenzamos, bueno, formamos un grupo de gente que comenzamos a leer sobre las terapias de tercera generación, que se llamaba en un principio, como una nueva, digamos, aportación de la modificación de conducta, lo que ya había hasta entonces. Surgen con los primeros estudios que hay sobre relaciones de equivalencia, sobre seguimiento de reglas, sobre análisis de conducta, análisis funcional de la conducta verbal, etcétera. Todos estos principios surgen en los 80 y en los 90, se publican los primeros manuales y nosotros empezamos a seguirlos. En el 2003 o así, creo que fue, Kohlenberg vino a Granada y ya nos conquistó. A partir de ahí comenzamos a seguirlo, tradujimos su libro, que ahora se ha vuelto a reeditar, el primer libro clásico de FAP, y realmente es casi el mejor porque realmente pone las bases, y si quien quiera leerlo en español, creo que es un muy buen libro y sigue estando de actualidad totalmente para conocer FAP. Y a partir de ahí empezamos a aplicarlo en distintos casos clínicos, comenzar a investigar también sobre los cuestionarios o instrumentos de evaluación, diseño de caso único con algunos estudios, etcétera. Y entonces, bueno, pues ahí seguimos en la brecha, pues publicando e investigando sobre la temática esta. Ha sido un buen año, ¿no, Luis? Para la Este publicación. año ha dado, bueno, la casualidad, el hecho de la pandemia, pues obliga a quedarte sentado. Y entonces las clases han sido solo online, con lo cual, bueno, hay mucho más tiempo delante del ordenador, y al final pues ha dado lugar a que, bueno, muchas cosas que estaban ahí acumuladas y no salían, y poco a poco pues han ido saliendo ya en formato de muchos diferentes artículos y luego libros y demás. Y también otro beneficio de la pandemia ha sido el hecho de dar muchísimas clases online, el hecho de que comiencen a llamarte y hacer másteres y cursos y conferencias online desde el otro lado del Atlántico. Es decir, ahora se ha expandido realmente el hecho de dar conferencias y dar seminarios e incluso másteres, pues eso, a hacerlo online, con lo cual es magnífico porque se difunde muchísimo más todas estas terapias. Qué bien. Retomando un poco lo de Kohlenberg, a mí siempre me llama la atención cuando va un psicoanalista, ¿no? Y pues reinterpreta de forma conceptual cómo actúa el psicoanalista dentro de la sesión en el tratamiento que le hacía él, y cómo bajo ese prisma del análisis experimental del comportamiento, fenómenos como la transferencia y la contratransferencia pues se llevan luego bajo este prisma más conductual, y cómo se trabaja en base, teniendo la relación terapéutica un papel especial en ese cambio, ¿no? Porque la mayoría, dentro de FAP, pues se asume que la mayoría de los problemas emocionales vienen de relaciones interpersonales. Entonces esa relación terapéutica vendría a ser el vehículo del cambio, ¿no? ¿Qué supone para ti el descubrimiento de FAP y de las terapias de tercera generación con el trabajo que se venía haciendo en terapias previas de segunda?
Bueno, para mí supuso un cambio muy importante, muy positivo, porque yo venía desde la modificación de conducta más tradicional, que sigue siendo tan válida como hoy, y de hecho, por ejemplo, para tratar fobias, para tratar una obsesión compulsión o tratar otro tipo de problemas, vienen perfectos. La cuestión es que, claro, cuando estás con casos que solo ves una vez a la semana, una vez cada 15 días y tal, es muy difícil actuar. Al final, claro, el éxito de las terapias cognitivo-conductuales hacía que parecía que tratando las cogniciones iba a cambiar el resto de comportamiento de toda la semana, de todos los meses de esa persona, cuando realmente no es el gran problema, la generalización a la vida diaria. Entonces supuso un gran cambio por el hecho de que realmente es volver a considerar todo el análisis funcional de siempre, de vía experimental, pero ahora aplicado a personas y aplicarlo de una manera natural. Es decir, nosotros estábamos haciendo muchas veces modificación de conducta, pues aplicando economía de fichas, aplicando un reforzamiento, digamos, muy artificial. Aquí lo que se ve es que precisamente la relación terapéutica y hacerlo muy emocional, muy vivencial, muy directo con la persona que tiene enfrente, que si hay algo gracioso, pues te ríes y ese es el reforzamiento natural de eso, que si hay algo triste, pues a lo mejor te entristece y aprovechas tus propias emociones o incluso autorrevelaciones como terapeuta para conseguir esa unión con esa persona, con el cliente y lógicamente a partir de ahí ir cambiando y modificando todas esas conductas. Entonces, claro, supuso el decir, bueno, abrir, como decir, bueno, abrir una panacea de nuevas formas de aplicarlo. Básicamente, y algunas veces, bueno, en algunos seminarios o gente lo han comentado, que parece que FAB no aporta nada, dice, realmente es el análisis de conducta de siempre, reforzamiento, moldeamiento, etcétera, y efectivamente es eso, pero aplicado de una manera muy diferente, de una manera muy natural. Esa es la diferencia cuando vamos, por ejemplo, los trastornos de conducta en niños o ABA, bueno, el ABA o las técnicas de ABA para niños con problemas con retraso, con autismo, etcétera, se sigue aplicando en plan casi laboratorio, registrando respuesta a respuesta, uno por uno, un ensayo, otro ensayo, que está muy bien, pero digamos sería como trasvasar el laboratorio a la situación educativa de una manera muy rígida. En cambio, los programas de educación incidental, es decir, de educación dentro del propio entorno con los padres, o por ejemplo, sistemas como el PCIT, de interacción padre-hijo, resultan mucho más naturales. O sea, lo que se está actuando con el niño es con juego. Con juego, con reforzadores, con jugar, jugar y venga a jugar. Entonces, en este caso con adultos lo mismo. Hacerlo con fichas o hacerlo de una manera muy artificial no tiene sentido, trasladar formalmente el laboratorio a la clínica. Ahora, trasladar la función sí, y eso es lo importante de la psicoterapia analítica funcional. Fijarse en la función y no tanto entonces de lo que dice esa persona, lo que está hablando, el contenido, que ese es el problema, yo creo, de las terapias cognitivo-conductuales, es entrar al trapo en el contenido de lo que dice la persona, con lo cual asumimos que realmente lo que está reforzando en muchas cosas puede estar incluso siendo diatrogénico porque está reforzando los mismos problemas sin saberlo. En cambio nosotros desde FAB lo que vamos es a la función. Nos estamos preguntando continuamente ¿para qué? ¿Por qué dice esto en este momento? ¿Por qué se emociona en este momento? ¿Qué es lo que yo le he dicho que haga que se cambie de esa forma? ¿Por qué dice esta frase? ¿Por qué me contesta así en este momento? Y estamos preguntándonos cada 5 minutos en directo la función que tienen las cosas, no el contenido. Cuando un terapeuta entra en el contenido, se pierde. Y así viene el problema. Entonces, lo que se trata es que, y esa es la gran aportación también de FAB, es que si nosotros logramos cambiar la función que tiene delante de nosotros, alguna conducta problemática, pues si la cambiamos esa función, se cambiará también automáticamente en su vida diaria. No hará falta hacer ensayos como el role-playing típico en la modificación de conducta o algunas otras técnicas de dar órdenes, dar instrucciones, hacer ejercicios para que luego el individuo las repita exactamente igual fuera. Eso sería una generalización formal, que era lo que se hacía, digamos, hasta ahora en la modificación de conducta. Hacer generalizaciones, pero en la forma, que se parecieran las respuestas. Nosotros vamos a una generalización de la función. De manera que si conseguimos que el individuo cambie delante de nosotros, ese mismo cambio, esa misma función, la vamos a conseguir fuera. Eso Aquí son toca, lo que vino a abrir, la forma de hacerlo. aquí tocaría hablar del moldeamiento, de aproximaciones sucesivas, de clases de respuesta y quizás podemos encadenarlo con los fundamentos experimentales que rigen en la terapia, ¿no? Como has dicho previamente, es la más genuina y la que sigue los principios más fieles del análisis experimental del comportamiento y que además
es un modelo que se ha demostrado que se puede adaptar a ACT, se puede adaptar incluso a la terapia cognitiva, se puede adaptar pues, a la terapia integral de pareja, que tiene diversas combinaciones porque esos principios del aprendizaje pues están a donde va el ser humano, ¿no? Entonces, Claro. bueno, puedes explicar quizás qué es el moldeamiento, cómo se utiliza ese refuerzo natural en sesión, evocando, moldeando esas conductas clínicamente relevantes, cómo lo conectamos con los valores. Interesante esa parte. Sí, claro. Lo importante a conocer de FAB, igual que otras terapias contextuales, realmente son los fundamentos experimentales que tiene detrás, es decir, en los que se basa. Como digo, ya no solo lo que ya se conocía desde los años 50 y 60, sino los nuevos descubrimientos experimentales ya que hay en los 90, es decir, sobre todo de las relaciones de equivalencia, es decir, cómo se puede producir un aprendizaje a partir de unas cuantas relaciones estimulares y se pueden surgir nuevas relaciones sin que se hayan, digamos, enseñado a propósito. Entonces, eso es una gran explicación, una forma realmente de cambiar la forma que tenemos de relacionar verbalmente muchas cosas. Y ahí muchos problemas clínicos tienen ese problema, cómo se relaciona. Ya tenemos una base experimental que sabemos a partir de las relaciones de equivalencia cómo se crean esas relaciones y podemos entonces intentar cambiarlas, ¿no? De ahí es lo que surgiría, por otro lado, la teoría del marco relacional de ACT, que ya es una teoría que marca, digamos, los distintos tipos de formatos de relaciones de equivalencia, etcétera. Pero por otro lado están pues todos los descubrimientos también sobre seguimiento de reglas. Y cómo se sabe que hay un tipo de reglas, las que se denominan reglas de seguimiento, de tracking, son más probables que se sigan. Con lo cual, cuando lo utilizamos durante la terapia, pues tenemos que aprovechar esos conocimientos para utilizar entonces y propiciar reglas de tracking, reglas de seguimiento. ¿Qué implica? Pues que a lo largo de la terapia y unas cuantas sesiones el individuo ha de generar nuevas reglas para comportarse en su vida. Tú no se las das ya hechas. Sabemos que si le damos las cosas ya hechas, le damos una regla estructurada para obedecerla, eso va a tener un corto recorrido, mientras está presente el estímulo, es decir, el terapeuta que la da. En cuanto desaparece y se termina la terapia, la regla deja de tener efecto, prácticamente se extingue. En cambio, las reglas de seguimiento sí que tienen un efecto muy a largo plazo y es lo que tenemos que conseguir. Entonces, de ahí, por ejemplo, dentro de FAB se denomina CCR3, es decir, reglas sobre cómo está ocurriendo el comportamiento en la vida diaria de esa persona, que son en suma análisis funcionales, pero hechos con el lenguaje cotidiano de las palabras de esa misma persona, sin acudir a tecnología a palabrejas psicológicas ni conductuales. Si dentro de FAB no estamos empleando nunca ni con los clientes nunca la palabra ni moldeamiento, ni reforzamiento, ni extinción, ni control estimular, ni reglas. Ni CCR 1 ni 2, todo eso queda para nosotros. Para ello es simplemente que estás nervioso, la forma en que tú ves la vida o los valores de tu vida según ACT, ¿no? En este caso, los valores de FAB son realmente reglas, que es al fin lo que intentas conseguir, que al final de la terapia tenga el individuo una serie de reglas con los que seguir su vida en adelante, tenerlas ya permanentes como qué hacer, de manera que no tenga que estar continuamente volviendo al psicólogo, llamándolo, diciendo qué hago ahora. Si eso ocurre, realmente el psicólogo lo ha hecho muy mal. Tiene que enseñarle cómo generar sus propias reglas, cómo tener contacto con su vida diaria y de ahí aprender para seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, todos estos principios básicos son los fundamentales que hay que estar aplicando durante la terapia. Entonces, bueno, de ahí es lo importante conocer todo el análisis funcional. No se trata de coger, como yo digo muchas veces, el rábano por las hojas, porque quede muy bonito, utilizar las emociones, utilizar la relación terapéutica, o utilizar metáforas, o utilizar ejercicios experienciales, que se hacen mucho aquí también, porque queda bonito en la terapia, ¿no? Queda imaginativo y queda guay de cara al cliente. Si algo raro me está haciendo cuando me pide este ejercicio tan extraño, ¿no? Entonces, si te queda en ese ejercicio y no sabes cuál es la función que tiene eso, ahí es donde entonces ya falla el terapeuta como profesional. Tú tienes que saber qué es lo que está haciendo en cada momento y por qué. Entonces, lo que ocurre en muchas ocasiones, en otras formas de terapia, a lo que habías preguntado al principio, por ejemplo en el psicoanálisis y demás, que habla de transferencia y contratransferencia. Realmente la palabra transferencia no es sino la generalización de un repertorio de un sitio a otro sitio, o bajo un control estimular de una persona a otra persona. Es decir, si lo miramos objetivamente, tanto la transferencia como la contratransferencia son simplemente fenómenos relacionales
como cualquier otro, que el psicoanálisis le llamó así. Nosotros le llamamos generalización. Estamos hablando muchas veces de lo mismo. Pero vamos precisamente a esa diferencia, es decir, nosotros estamos partiendo de cuáles son, digamos, los principios o las leyes de aprendizaje que hay o que sustentan esa transferencia. No una base teórica o conceptual de por qué se produce y tal, sino cuál es la base de esa generalización. Con lo cual, en las fases finales precisamente de FAP, lo que se va a buscar es esa generalización. En palabras de otros, serían esa transferencia. ¿Qué implica? Cuando estamos modificando función, es que, imagínate, hay muchos problemas que a lo mejor el individuo tiene una función, como dice ACT, de evitar sentir, evitar tener problemas, evitar tener ansiedad. Entonces, si esa es la función que está teniendo todos sus problemas, la tenemos que traer dentro de la sesión y tenemos que bloquearla y tendremos que eliminarla, esa función. Si lo conseguimos dentro de sesión, pues fuera ya no se va a producir. Si una persona tiene, yo qué sé, una función de obediencia siempre a sus padres porque nunca te ha tomado decisiones, se lo han dado todo hecho, ¿no? Que es muy típico a lo mejor en muchos adolescentes que nunca han hecho nada, se lo dan todo listo, le dan todas las decisiones, incluso de qué tiene que estudiar y cómo tiene que vestirse. Entonces, muchas veces cuando llega la etapa de independencia, después en la adolescencia o ya al final de la juventud, no saben qué hacer y realmente tienen un gran problema en su vida. Entonces, si la función que tiene en su vida o respecto a los padres es de dependencia, tenemos que buscar esa relación de dependencia dentro de la propia consulta clínica y esa sería la transferencia desde el psicoanálisis, ¿no? La transferencia y la contratransferencia es conseguir que ahora ese individuo se enfrente a nosotros y conseguir que cambie la función. Y entonces si se enfrenta a nosotros, habremos cambiado la función y se enfrentará también a sus padres y tomará decisiones también en su vida. Y comenzará ya pues, a vestirse con la ropa que le dé la gana, a salir a las horas que quiera o a estudiar y tomar las decisiones que quiera sobre su vida. Pero nosotros no le vamos a dar las órdenes directas que hacer. Se va a producir por esa generalización funcional, que otros llamarían transferencia. Es que me pone en una situación para hacer un roleplay, Luis. Que lo hago yo de niño sumiso que va a consulta y no sabe qué hacer. No sé. Por ejemplo, voy a consulta y te digo que estoy aquí por mis padres. Me han obligado a venir mis padres. Pero no sé, yo no sé qué quiero con mi vida. No sé qué estudiar, no sé qué hacer. A ver si me puedes dar alguna solución. Bueno, las soluciones yo no las tengo. Creo que eres adulto, tenías que encontrarlas tú. Sí, pero como mis padres siempre me dicen lo que tengo que hacer, pues... Entonces, ¿qué quieres? ¿Que sea yo como tus padres? ¿Que yo te dé la solución? No sé, me imagino que tendrás más experiencia que yo y me podrás asesorar. No necesariamente, yo me puedo equivocar como todo. No sé qué hacer. ¿Le digo a mis padres que entren o...? ¿Tú quieres que entre? La verdad que no, porque siempre están metidos en todo. Vale. Bueno, por lo menos estás viendo la situación un poco más realista. ¿Por qué se meten en todo? ¿Por qué crees que lo hacen? Pues me imagino que querrán cuidarme y querrán lo mejor para mí. ¿Y tú cómo lo ves? Pues a veces me agobian un poco. ¿Y se lo has dicho? No. ¿Yo ahora mismo te estoy agobiando? No. No. Porque quizás no te estoy diciendo lo que quieres, ¿no? Me estás dando un poco de espacio. Ajá. ¿Puedo beber agua? Tú mismo. ¿Me tienes que pedir permiso? Vale, gracias. Vale. Yo creo que más o menos ha quedado claro, ¿no? Bueno, pero no hemos conseguido que cambie. Solo ha mostrado una CCR2. Claro. Los que ya conocéis la nomenclatura, ha dado como 7, 8 CCR1 y una sola CCR2, solo una. Es más complicado, se requiere tiempo, ¿verdad? Sí, hombre, claro.
Es decir, muchas veces hay ocasiones en que, bueno, la psicoterapia puede ser bastante rápida, pero en muchas ocasiones, sobre todo FAP, y es lo nuevo también, es que aborda desde el conductismo y desde el análisis de conducta precisamente problemas crónicos, problemas, digamos, más filosóficos, a veces existenciales, vivenciales, problemas que la gente viene arrastrando desde hace ya 10 años, 20 años y que no se resuelven con ninguna terapia y tampoco se resuelven con pastillas, ¿no? Entonces, esta terapia de FAP precisamente va a eso, a intentar cambiar esa forma que la persona tiene de actuar habitualmente, pero no dándole instrucciones diciéndole qué hacer, porque entonces es más de lo mismo. Entramos al nuevo sistema. Lo que intentamos hacer es bloquear esa forma de evitación, por ejemplo, en este caso, y precisamente darle repertorios para que la persona se enfrente a nosotros o nos diga algo que diga, bueno, quiero hacer tal cosa o me gustaría hacer tal cosa o le voy a decir a mis padres esto y entonces eso lo vamos a reforzar mucho, pero no le vamos a decir explícitamente, mira, lo que tienes que hacer es enfrentarte a tus padres, es mostrar tu propia opinión frente a ellos. Eso lo haría otro tipo de terapeuta habitualmente, dándole reglas directas. Reforzando una Nos dirían, claro, e incluso nos dirían, venga, ahora yo soy tu padre, venga, tú eres, venga, ya ves cómo te enfrentas a mí. Entonces, eso sería una forma de intentar conseguirlo, pero a través de reglas que sabemos que tienen un corto recorrido, pero además con una situación muy artificial. Es decir, nosotros en una relación terapéutica, en una relación, digamos, de amistad habitual, lo único que estás es dialogando, hablando. Tú no te pones con un amigo en el bar y dices, venga, ahora vamos a simular que tú eres fulano y yo soy setano, venga, es algo muy artificial, ¿no? En todo caso, lo que se hacen es meter ejercicios experienciales, hacer que escriba cosas, que se levante, que se mueva algo determinado, algún tipo de tarea ahí directamente, o incluso a veces tarea para casa que luego traiga la semana siguiente, de forma que todo eso provoque CCR2. Sí, en el momento en que a lo mejor, en el caso que te has puesto, tú como tal cliente me llega a la sesión siguiente y me dices, mira, pues sabes que he decidido que realmente esto que me han mandado aquí es una tontería. Y lo mismo te lo he mandado como tontería. Me escribes 20 folios de todo lo que piensas sobre la relación de la historia con tus padres. 20 folios ahí. Mira, es que no empecé a escribir y es que me harté. Yo es que esto lo veo una tontería. Y entonces diría, pues guay, perfecto. Ahora te acabas de enfrentar a mí. ¿Has visto? Estamos teniendo una relación en que por primera vez estás expresando tu propia opinión. ¿Lo has hecho esto alguna vez con tus padres? Y establecemos generalizaciones respecto dentro, fuera y fuera dentro. Y entonces a partir de ahí estás aprendiendo por experiencia directa cómo enfrentarte a algo o a alguien al que no te gusta o del que tiene una opinión diferente. O sea, lo que en las terapias habituales a lo mejor sería un entrenamiento de habilidades asertivas, pero aquí lo vamos a hacer en directo, no haciendo ensayos de role-playing ni cosas similares. Holdeamiento en situaciones naturales, refuerzo natural. Eso es. En el caso que he puesto, ¿no? Es de un chico que tuve que pues su madre siempre le hacía todas las cosas. Y bueno, él cuando llegaba a consulta un día lo que hice fue, me fui con él a desayunar porque para ver el contexto natural, cómo interactuaba y, por ejemplo, que le pidiera la hora a la gente que iba por la calle, en el desayuno que decidiera qué desayunar, porque siempre su madre le decía lo que tenía que desayunar, ¿no? Y estuvimos media hora hasta que se decidió en la mesa esperando. ¿Qué quiere desayunar? No sé. ¿Tú qué quieres? Pues, y yo le decía, pues no lo sé. Lo que tú quieras. Y así hasta que a la media hora se decidió, reforzamos, ¿no? Recapitulando para que la gente que no sabe la nomenclatura, CCR1 sería la conducta problema, CCR2 sería la mejoría, y CCR3 sería la interpretación funcional, cuando la persona ya se da cuenta o es capaz de analizar su propio comportamiento. Entonces, bueno, está muy bien el caso y que lo podamos abordar de esta manera. Sí, sí, eso es también otra cuestión a tener en cuenta, porque en FAB podemos meter cualquier tipo de actividad, debemos ser muy creativos con tal de tener esa función de provocar CCR1, CCR2, etcétera. Es decir, para crear situaciones reales, situaciones experienciales donde la persona aprenda cosas directas. Entonces, no hay ningún problema en desarrollar la sesión en la casa de esa persona, en un parque, en el bar. Es decir, no tenemos las restricciones que suele haber en las consultas habituales. Es decir, que si hace falta, se hace la sesión en medio de un pasillo, porque nos interese lo que vaya a hacer esa persona ahí en directo, cómo lo va a hacer. O le vamos a proponer un ejercicio simplemente para que sienta sus emociones o sienta su tasa cardíaca subiendo y bajando escaleras rápidamente, y ver cómo
sus reacciones emocionales y su tasa cardíaca no es un ataque de pánico, sino que depende de lo que acaba de hacer. La estimulación que ha hecho inmediatamente antes es lo que provoca eso. Con lo cual empezamos a separar de cuál es el análisis funcional de una estimulación, la respuesta y lo que le sigue después. Entonces, y eso lo hace a partir de un ejercicio donde hagas a la persona hacer un ejercicio físico, o ponerte a bailar o a que cante o a que escriba de repente con la mano izquierda o a que yo qué sé, a que haga cualquier otra tarea poniendo simplemente cubos uno encima de otro, una tarea muy monótona, con tal de provocar una CCR1. Porque un problema que ocurre en muchos de este tipo de clientes con problemas así, digamos, más de personalidad o más interpersonal, es que muchas veces dicen a todo que sí, y lo que el terapeuta le diga, todo va para adelante, todo que sí. Al terapeuta le hace creer, o parece, que va todo muy bien y que va progresando, pero realmente luego en su vida diaria no hay cambio ninguno. El cliente se siente muy bien dentro de la sesión, le sirve para estar hablando durante un rato a alguien que le escucha y que no tiene problemas en decir lo que le venga en gana, y la propia sesión es reforzante para ese cliente, pero sin más, no consigue cambios en su vida diaria. Entonces, para que conseguir cambios tenemos que hacer actividades experienciales, ejercicios, lo que sea, que provoque CCR1 y CCR2. Evocar en sesión, buscar el contexto natural, tratar de ingeniárnosla de la forma en la que sepamos para poder trabajar a través del moldeamiento y refuerzo natural. Cuáles son los objetivos propuestos dentro de la sesión, porque a lo mejor, digamos que eso se establece de una forma conjunta. A lo mejor la persona dice que está bien con esa introversión, por poner un constructo, y nosotros le decimos que tiene que cambiar eso, ¿no? Porque creemos que ser extrovertido es mejor, ¿no? Digamos que la persona establece los propios límites de Claro, que cambiar. no necesariamente, claro, no para todos los clientes, para todo el mundo las CCR1 son las mismas. Es decir, si la persona está a gusto con esa introversión o con esa, digamos, separación emocional respecto a otra persona, etcétera, ¿vale? Pues muy bien, seguimos con ello, no hay ningún problema. Para otra persona sí. La cuestión es, si eso le está haciendo sufrir en su vida y por eso viene a consulta, entonces sí será una CCR1. Es decir, lo que nosotros nos vamos a imponer, pues esto es lo que debe hacer, esta es la CCR2 que debes conseguir y tal. Podemos dar orientaciones, pero no la misma CCR2 para una persona muy callada. La CCR2 a lo mejor va a ser que hable y hable razonadamente y diga frases cada vez más largas. En cambio, para alguien que no habla de sus eventos privados y habla un montón de lo que le ha pasado y cuenta un montón de historias y está una hora entera hablando sin parar, que se quede callado y que se quede respirando, e incluso si nos da la gana que haga mindfulness, pues va a ser la CCR2, porque va a ser justamente lo que nos puede interesar. Claro, entonces no hay uno estándar para todo. Exactamente, eso es muy importante, ¿no? Ya que lo has mencionado, ¿no? Alguien que siempre dice a todo que sí y un día nos dice, oye, podemos cambiar la cita de la semana que viene, que me viene mal. El terapeuta ahí debe de estar atento a cada interacción para ver qué función tiene en base a su historia. Si siempre ha dicho que sí a todo y ahora nos incita, claro, cambiémosla, ahí hay que reforzar. Sin embargo, alguien que siempre cambia planes y nos dice de cambiar la cita, aquí el terapeuta tiene que establecer una equivalencia funcional de decir, oye, esto es lo que sueles hacer siempre, ¿no? Y ese es el motivo por el que estás aquí. Y tu pareja está cansado de esto porque siempre le cambian los planes últimos. Entonces, está muy bien que lo hayas mencionado porque dependiendo de la historia, pues va a haber unos determinados tipos de conducta problema o de otras, ¿no? El terapeuta debe de estar como muy alerta, atento, que es una de claro. la conciencia, ¿no? Sí, estar muy atento a la CCR1, ¿no? Ahora que lo dices precisamente, también es interesante porque en muchas ocasiones, por ejemplo, en esto a diferencia del psicoanálisis, por ejemplo, u otras terapias también, la terapia cognitivo-conductual, cuando el cliente se resiste y le dice algo que no, el terapeuta entonces insiste todavía más, cree que le lleva a la contraria porque no quiere cambiar, etcétera. No, si la persona hace eso, hay unas razones, hay una función. Lo que tenemos que analizar siempre es por qué esa resistencia. Si hay unas razones para que lo haga. En este caso, puede que incluso esa resistencia la veamos como una CCR2, como un avance. Todo depende de la historia o cuál es el CCR1 traiga a consulta, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver de una manera muy diferente, por ejemplo, esa resistencia contra el terapeuta o el que nos critique
O el que nos diga, yo qué sé, muchas veces en los terapeutas muy jóvenes, pues si es que tú eres muy joven, pero si tú no tienes hijos, ¿tú qué vas a saber? Si tú no tienes pareja, ¿tú qué vas a saber de esto? Bueno, cuando tú tengas 20 años más, tú te vas a enterar. Entonces te estás despreciando como terapeuta y tal, con lo cual puede ser una CCR1, porque no te va a hacer caso, pero puede que no, puede que sea una CCR2, porque es la forma de enfrentarse a alguien y nunca lo hace en su vida, ¿no? Y ese tipo de cosas no se lo ha dicho a ninguna otra persona, por ejemplo. En cambio, te lo está diciendo a ti, con lo cual puede ser una CCR2 porque es un avance. Entonces, a priori no tenemos un estándar, ¿eh? Aquí no partimos del DSM-5 ni el CIE-10 ni nada similar, porque no vamos a analizar patrones grandes de conducta, ¿no? Ningún tipo de síndrome ni categoría diagnóstica de ningún tipo, sino conductas específicas. Y esas conductas a veces para unos pueden ser más o menos perjudiciales, CCR1, y para otros no, pueden ser las CCR2. Siempre es una terapia muy individual. Claro, entonces es como muy cansado, ¿no? Estar siempre viendo esas conductas, esas clases de respuesta, qué función tiene, y todo cuenta, porque el hecho de, por ejemplo, venir con los brazos cruzados sin interpretarlo en términos analíticos, en psicoanalíticos, sino puede ser una disposición Como de la conducta persona, directa. una conducta directa, ¿no? Y que nos quiere decir algo también, o mirar por la ventana, o cambiar de tema constantemente. Claro. Sí, Entonces es como que todo cuenta, todo vale desde el sí, sí, minuto sí. uno. Es una terapia muy intensa, aparte de por las relaciones emocionales y realmente tan íntimas que se llegan a establecer entre dos personas, es la cuestión de que tenemos que estar haciendo análisis funcionales continuos, minuto a minuto. Esta es la gran diferencia respecto a otras terapias contextuales en sí, y ya no digo de otras terapias, de otras aproximaciones. Es que es una hora intensa, donde, como dices, precisamente cada minuto cuenta. Tenemos que estar analizando a ver por qué hoy está tan retirado se ha retirado, por qué hoy está tan retirado en la silla, Sí. por qué hoy está hablando con un tono de voz más bajo, ¿no? O al revés, por qué hoy está subiendo el tono en este tema, en este tema. O por qué cuando toco este tema, o de la madre o del padre aquí o del trabajo allí, me cambia inmediatamente de conversación y tal. Entonces, si somos un terapeuta que entre al contenido, seguimos la conversación. Y realmente en muchas ocasiones el cliente está toreando al terapeuta, porque entramos al contenido y vamos detrás de él siguiendo la ruta que el cliente quiere. En cambio, lo que tenemos es que irnos hacia la barrera un poco, verlo en la distancia e ir analizando la función. ¿Por qué ahora ha dicho esto? ¿Por qué ahora ha sonreído? Muchas ocasiones la persona le está diciendo una cosa y se sonríe, o comienza la frase y se sonríe. Sabe que ahí había una estimulación que está negando. Es decir, que es aversiva y que intenta disimular. Es decir, no se trata de interpretar en plan psicoanalítico, sino simplemente observar. Esa es la primera función y la primera gran habilidad que necesita desarrollar un terapeuta en FAP. Muy observador. Entonces, Luis, yo observo que te has quitado las gafas. ¿Eso es una CCR1? No, se supone CCR2, ¿no? Para que hayas estar más pixelado, presentable, más guapo, ¿no? que hayas pixelado el fondo, ¿eso es El CCR1? pixelado al fondo, lo mismo, claro, hombre. Es simplemente una presentación social, ¿no? Dado que se está siendo grabado y se va a ver no sé cuándo. Claro. Bueno, dar una impresión estimular Claro, determinada. va a depender, por ejemplo, si Derecha. alguien siempre tiene que maquillarse para salir, ¿no? Y si eso está suponiendo un problema, ¿no? Y de Claro. repente nos dice, ay, perdona, que me tengo que cambiar, o que de forma indistinta podemos hacer esta conversación en cualquier ámbito. Claro. Sí. Es decir, estamos en lo mismo de antes. Para una persona que necesita eso para evitar estar socialmente, entonces a lo mejor puede ser una CCR1. Pero una persona que es completamente descuidada, que le da igual salir con el pelo arriba y abajo, con barba, sin barba, que se vea por detrás la puerta, Porque lo digo porque también he hecho algunos seminarios sobre consulta online, etcétera, y no queda demasiado bien que un terapeuta ahora que por aquí detrás se estén viendo todos los trapos y todas. Si tiene una estantería con muchos libros, queda bien, los demás no. Entonces, lo mismo que acercar mucho la cara, acercarla demasiado, que la luz te esté dando por detrás. Entonces, son características estimulares y sabemos que la estimulación ya va a producir una determinada respuesta en el espectador. Con lo cual, si tenemos esos conocimientos, vamos a utilizarlos en nuestro beneficio, lógicamente. Entonces, como digo, estaba diciendo que ya me he ido del tema, que en una persona que, por ejemplo, descuida todo eso y le da igual cómo se presenta, como profesional se presenta ante un caso clínico, etcétera, y le da todo igual,
pues precisamente la CCR2 es que se presente de manera descuidada y se viste de cualquier manera, o el pelo le trae igual como esté, o lo que haya detrás le trae igual. Cambio, en el momento en que haga como yo ya, y se ponga el flequillo bien, y un fondo y un cuadro justo como en los telediarios, que es el formato perfecto para hacer una emisión, entonces eso es una CCR2. Ya no estamos tan descuidados. Entonces, No hay patrón perfecto ni claro que imperfecto. sí. Aquí es en función de. En función de. Exactamente. Y también a mí me gusta mucho porque habla de, pues, el de permitir las imperfecciones y el de trabajarlas y el de aceptar eso, ¿no? Recuerdo cuando trabajábamos duro y luego teníamos un descanso para merendar, que Loli nos tenía preparado. Ahí, Y el sobre todo reforzador. en las posiciones de tu tesis ya, eso ya le dimos vuelta a las exposiciones. El reforzador, ¿no? Ahí Claro, justo. luego al final. Muy bien. Pues nada, la última pregunta, Luis. ¿Qué piensas de la conciencia, el coraje, el amor y el conductismo? Esos principios que rigen. Ya tenemos por un lado los fundamentos experimentales y luego los fundamentos pues más experienciales, más clínicos, más... Sí, claro, esos son, digamos, la forma o las palabras que ahora Mavi 6 sobre todo, que ya influyó mucho más en el segundo manual, en el de 2009, ¿no? Lo que pasa es que ese no está traducido, lo tengo a medio traducir todavía, no sé cuándo aparecerá. Entonces, realmente, bueno, es la vuelta que le dio Mavi 6 a la psicoterapia analítica funcional en relación a cifrarse mucho más en las habilidades terapéuticas. Es decir, dado que gran parte del éxito de la terapia es precisamente esa naturalidad, el cómo se lleve a cabo. Es decir, si tú quieres reforzar de una manera natural, pues tienes que ser un reforzador en tu vida diaria, tienes que ser alguien muy natural, muy emocional, etc. De esa manera, pues es el título que puso al segundo manual de 2009 de la psicoterapia analítica funcional, conciencia, coraje, amor y conductismo. Que últimamente lo de conductismo también lo ha quitado en sus intervenciones o en los artículos. Básicamente, ¿qué consiste? Pues en fijar y en, sobre todo darle más importancia a las habilidades que debe tener un terapeuta dentro de FAP. Ya no solo a las técnicas que hemos dicho y al análisis funcional y demás, sino a la habilidad. En este caso, conciencia lo que implica es precisamente el ser un buen observador, el tomar conciencia, no en el sentido de conciencia filosófica o conciencia política, sino conciencia de ser consciente, de estar muy atento a los detalles, estar muy concentrado en las sesiones, el ser muy sensible a las mínimas variaciones que tenga esa persona. Entonces, eso supone ser conciencia, con lo cual es favorecer todo aquello, todos aquellos entrenamientos, aquellas habilidades que aumenten la conciencia del terapeuta. En segundo lugar, es el coraje, es decir, en este caso son las reglas 2 y 3, que cuando no aparecen las conductas clínicamente relevantes, tenemos que hacer cosas para que surjan. Y en este caso tenemos que desarrollar esas habilidades de riesgo, de valentía, de ser vulnerables, crear todo tipo de ejercicios experienciales para que surjan la CCR1 y la CCR2. Porque si no surgen delante de nosotros, no vamos a poder cambiarlo. Y en ese sentido, pues con ese término genérico de coraje, pues Mavi se reúne esa habilidad del terapeuta de arriesgarte, no quedarte en lo que ya conoces de tus técnicas y en una mesa, vis a vis en una mesa y una silla, sino salir de ese entorno, salir a hacer otro tipo de cosas más arriesgadas. De ahí lo de habilidades de coraje. Y luego estaría lo de amor, que sería eso, un amor terapéutico, un amor afectuoso, un amor que implica el buscar siempre el máximo beneficio de la otra persona, el actuar de protector y el ser además una persona afectuosa emocionalmente, puesto que eso va a ser la manera en que presentemos el reforzamiento de manera natural. Entonces, la manera de alegrarnos, de tener las mismas emociones que él, de acercarnos más, de tocar, etcétera, pues son las formas de desarrollar esas habilidades de amor. Y por último, claro, el conductismo es todos los conocimientos y las formas de desarrollar lo mejor posible pues todas las leyes y principios del análisis de conducta. Con lo cual, esos términos lo que vienen a definir son el conjunto de habilidades que debe tener un terapeuta desde FAP, y que realmente, si lo pensamos bien, son habilidades que deberían tener muchísimas terapias, o de hecho algunas también las defienden, ¿no? Pero, por ejemplo, no tanto lo de la conciencia o del coraje, no tanto, porque supone un riesgo. Supone que yo en algunos seminarios y tal, cuando lo he explicado,
a veces se queda la gente sorprendida, incluso gente que tiene 10 y 20 años de terapia, que de repente le digas que tienes que bloquear una respuesta determinada y que le tienes que decir hasta aquí hemos llegado y pararle los pies al cliente. ¿Cómo va a ser eso? Pues sí, y hay que arriesgarse a hacer otras cosas diferentes. Castigar. Si quieres provocar CCR2, si quieres o quieres bloquear CCR1. Si hay una conducta sistemática de evitación y la persona, cada vez que tú quieres tomar un tema, se va por los cerros de Úbeda, como decimos, se va a otros temas y siempre te está evitando, hacemos un análisis funcional de que siempre está esquivando, siempre está evitando. Y nosotros entramos al tema, entonces estamos reforzando negativamente esa respuesta. Sería nuestro análisis funcional. Si eso se repite 1, 2, 3, 4 sesiones, no vamos a permitir que lleve 10 sesiones haciendo lo mismo, ¿no? A la tercera le bloqueamos. Y la tercera decimos, mira, esto me lo has repetido ya 7 veces. Hasta aquí, ¿no? ¿Te comportas igual con la gente cuando hablas y le cuentas 7 veces la misma historia de perdona vida, de que llevas de tu vida? Cuando ya las contado 7 veces, la gente se aburre. Me está aburriendo a mí también. Y le cortamos directamente, o sea, castigamos verbalmente. No hay ningún problema en eso. En cambio, eso supone esa valentía, ese riesgo que toma en la terapia, que otras terapias no suelen hacer. Solo por poner un ejemplo aquí, lo mismo que hay otros aspectos más en positivo, ¿no? Pero son cosas que a veces sorprenden a otros terapeutas u otras aproximaciones. Y además, de hecho, está muy bien que mencionemos conductismo al final, porque se trata también, por ejemplo, la conciencia, son habilidades específicas que el terapeuta pone en marcha dentro de la sesión, es decir, se puede operativizar dentro del marco conductual, de pues mira, sonrío y eso es produce determinadas respuestas. Es monitorizar también qué efecto tiene, que es una regla de FAB, el comportamiento del terapeuta en el cliente. Claro. ¿Y qué efecto tiene el cliente? Porque el cliente también nos moldea. También, claro. Sí, es que hoy no me he traído el dinero y el terapeuta, bueno, no pasa nada, no te preocupes. Ojo con eso también. Claro. O sea, desde el principio, cuando se explica además, en algunos casos, en la primera sesión, cómo vamos a ir llevando la terapia, decimos que es un juego a 2 bandas, es decir, que él va a cambiar, pero que nosotros también vamos a cambiar. Es decir, es una interacción mutua y lo que él vaya haciendo también nos va a cambiar a nosotros. Y de hecho, si hay terapeutas que con una larga historia clínica que son mejores que otros, en muchas ocasiones, es porque se han ido moldeando por los efectos que tienen sobre sus clientes. Las cosas que han ido haciendo y han visto que le ha funcionado, lo siguen aplicando y entonces mejoran más. Pero eso hace que te cambien a ti como terapeuta también, claro. Tiene que ser sensible a las contingencias, si no, pues... Claro. Vale, pues bueno. Bueno, pues ya estamos un ratito charlando, ¿no? Yo espero que lo que hablen por ahí pues no le suene muy a chino y si le suena pues le digo, leer los libros de psicoterapia analítica funcional que ya están en español, leer nuestros artículos, los libros que tenemos en Pirámide, Síntesis, el libro original traducido de FAB, Entonces, bueno, pues iros a la bibliografía, a la literatura si queréis aplicar este tipo de terapia en vuestros casos clínicos. Dijo Kohlenberg, te voy a hacer una pregunta más, Luis. Dijo Kohlenberg en un taller que para él lo más importante es el refuerzo contingente, y que ya solamente con eso un terapeuta que domine muy bien el refuerzo y los reforzadores, viendo la historia personal e intransferible, individual de cada uno, pues ya está haciendo muy bien su trabajo. Sí. No nos olvidemos que no hay que irse a... Sí, a grandes metáforas teóricas. Y ya así vas a producir un cambio. Refuerza contingentemente ante una respuesta. Sí. Yo añadiría además otro principio que está antes que ese, que ya lo dijo Skinner, es decir, el ser una audiencia no punitiva. Nada más que eso ya te quita de en medio, en la primera sesión, ya te quita la mitad de los problemas. Es ser alguien que simplemente absorbe los problemas, que simplemente actúa a manera de frontón, de esponja, donde las personas dicen toda su historia que no han contado nunca y la cuentan varias veces y al final van extinguiéndose las respuestas emocionales al respecto. Ser una audiencia no punitiva, porque fuera sí lo es, entonces es el recinto un poco sagrado que supone una relación terapéutica, ¿no? Porque la persona puede decir lo que quiera, puede hacer lo que quiera y de allí no sale y enfrente tiene una persona que lo entiende, que lo comprende, que no castiga, que no amonesta, etcétera. Bueno, excepto cuando ya vamos a lo largo de la terapia, que a lo mejor sí se castiga algo. Pero ese hecho ya de ser una audiencia no punitiva ya actúa la mitad de la terapia. Por eso muchos terapeutas ya
sean de la corriente que sea, ya tienen un efecto. Aquí el tema es que sabemos el efecto que está teniendo mi conducta y tengo un mayor control porque, bueno, estoy viendo ahí las funciones. ¿Alguna recomendación así para terapeutas que están empezando, que nos ven? Bueno, Por ya eso sabemos, leer, audiencia sobre todo, no punitiva, yo leer. siempre leer, o sea, leeroslo. No solo seminarios y cosas que podéis asistir en másteres y cosas que veáis por la web, por internet y demás, que yo sé que, bueno, las generaciones de ahora están muy acostumbrados a los vídeos y a la información rápida, no, pero hace falta leer, cogerse el libro tranquilamente y leerse FAB despacio de cabo a rabo y leerse más artículos, la descripción de casos clínicos. En muchos de los casos clínicos de FAB solemos poner diálogos a manera de ejemplo para que se vean las interacciones verbales que se van produciendo, etcétera. Pero lo mismo de cualquier otra de las terapias, muchas de ellas están traducidas al castellano. De la terapia de activación, los 3 libros están traducidos. De la dialéctica de Linehan, 2 también están traducidos. De ACT, no digamos, casi todos los libros están traducidos al castellano. Con lo cual, si no los leéis, ya no tenéis perdón como terapeuta. Y vivir, ¿no? Vivir Y también, vivir, porque el claro, terapeuta aprender. tiene que estar en la Pero vida, eso, claro. observar, bueno. Uh-huh. Muy bien, Luis. Pues nada, en Bien. breve tenemos un curso de FAB, que tenemos mucha ilusión de sacarlo. Sí. A ver cómo sale y si a la gente le gusta. Hay muchos vídeos y muchas explicaciones ya muy detalladas de todas las cosas. Te has dado un currazo. Bueno, Bueno, pues nada, muchas gracias, Luis, por muy este bien. ratito. Pues gracias a ti entonces. Gracias a todos los que nos ven y hasta luego. Hasta ahora.